Buenas noches, ¿cómo están? Yo no sé si es un caso de brujería, de azar, de casualidad absoluta. Él nos lo dirá. Félix Cruz es fiscal antidrogas, vamos a decirlo rápidamente, pero además es periodista o conversador. Tiene un programa en Del Plata los sábados a la tarde que se llama, Félix, Instinto de conversación. Sábados a la Instinto noche. de conversación. A la noche. Sábados a la noche, Radio Del Plata. Y allí entrevistó, la historia ahora es más o menos conocida, pero no termina de serlo, y allí entrevistó a Ignacio Urban, antes de que Ignacio Urban fuera quien es, o en todo caso, cuando Ignacio Urban, el nieto de Estela Carlotto, todavía no sabía que era el nieto de Estela Carlotto, estaba buscando ya certificación sobre su identidad y dudaba sobre su identidad. No fue sobre eso la charla, sin embargo, ¿no es cierto? No, en absoluto, aunque de algún modo, revisitando, ¿no? Sí. Aquella entrevista, aquella conversación, se habló de identidad, se habló de la identidad de los pueblos, de la música, de la identidad de la música en distintos contextos. Lógicamente eso cobra ahora otra potencia, otra significación. Él se está haciendo preguntas sobre la identidad, nosotros también, pero me parece que hay que hablar del azar, nada más. Del azar. Puro azar. Vos no te la das ni de brujo, y a ver, y una cosa clara, vos no tenías ningún indicio cuando lo invitaste al programa, nada. No, ninguno. Nuestro es un espacio en donde nosotros ofrecemos un buen segmento del programa a difundir músicos en vivo, consagrados, no consagrados. Vos sabés, hay una actividad musical formidable en Argentina. Y nos llegó la oferta de esa banda, de ese pedazo de banda, porque es una banda más grande. Los recibimos, los escuchamos, pasamos un hermoso programa, nos quedamos con el disco y eso fue todo. Explotó contemporáneamente con esa filtración de la identidad de Ignacio, que fue algo no deseado, digamos, un error judicial, básicamente. Y así yo fui tan sorprendido como todos los demás. Francamente no recordaba el apellido, nada. Nada, no recordabas el apellido. No, un apellido de una persona que conocí y nombré un par de horas, eso era todo. Vamos a escuchar una parte y ver una parte del audio y el video de ese programa. Dirijo una escuela, que es la Escuela de Música Municipal. Trabajamos ambos en el conservatorio. Tenemos una relación docente con la música también muy fuerte, ¿no? Pero esta cuestión, esto lo hablábamos con otro de los músicos y guitarristas, Esteban, que cuando vinimos ayer a tocar, hablábamos de esta situación que se presenta con algunas ciudades del interior, en la cual estamos lejos, pero a su vez no estamos tan lejos como para ser autónomos y no estamos tan cerca como para que nos quede realmente cerca de venir a Buenos Aires. Entonces, ese viajar, digamos, de ir y volver, digamos, nos propone eso que dice él, ¿no? Un poco una situación reflexiva, digamos, de un tiempo para pensar, digamos. No es un tren que nos tomamos y aparecemos allá. Es toda una ceremonia en un punto, ir y volver de nuestro lugar. Este era Guido Urban en Radio del Plata. Vos hablabas del azar, porque a mí me parece que sobre estos casos hay, o a algunos le asignan cierta brujería, yo respeto a quien crea en brujería, no tengo ningún problema, pero me parece que en estos casos y en otros no. Hay gente que cree en Dios, inclusive, así que... Exactamente, también Imagínate, claro. También respetable, o en el destino escrito, o en la predestinación, o en lo que sea. ¿Vos no crees en eso? No, ni en Dios, ni en la predestinación, ni en el destino. Sí me parece que hay como redes de sentidos un poco invisibles y tal vez haciendo un poco de psicología de estaño, a lo mejor Ignacio estaba haciéndose esas preguntas y esas preguntas afloraban, ¿no? Él contaba alguna historia que para mí es también cara, porque yo soy de un pueblo, no del centro de la provincia de Buenos Aires, y del noroeste, y esos viajes de los que él hablaba y de esa introspección y de ese momento para la reflexión también eran míos, eso sí lo recordaba muy vívidamente. Y bueno, alguien que está buscando, se le nota que está buscando, que se está haciendo preguntas, pero la verdad es que no transmitió ni durante la entrevista, ni antes, ni después, ninguna duda acerca de su búsqueda de identidad biológica. Más te diría, nosotros con Rodolfo Jansson, que en aquel momento me acompañaba en el programa,
tenemos algún conocimiento público, digo, y no podría haber aprovechado esa oportunidad si hubiera tenido necesidad de exteriorizarlo para hacer alguna consulta técnica, jurídica, de orientación. Evidentemente no estaba ni en su intención ni en el momento. De manera que yo creo que fue puro azar, que es grato verlo ahora en perspectiva y nada más. Porque además en algún momento hubo por parte de algunos una biologización de algo que es eminentemente cultural. Sí. Alguien que toca el piano o que tiene ideas políticas, obviamente no lo tiene en ese caso, digo, lo puede mamar en la familia. Sí. Digo, si acá lo que se corta es exactamente la familia, digo, ahí también estamos en el plano del azar, un segundo plano de azar en todo caso. Sí, yo hablo con algunos psicólogos que están trabajando en esta temática y refieren muchas experiencias de coincidencias muy sutiles, muy puntuales y muy impresionantes entre padres desaparecidos, hijos que cuando recobran su identidad encuentran su identidad de la prehistoria, ¿no? Encuentran esa coincidencia cuando la recobran. Ahora, bueno, hay que ver, afortunadamente la ciencia todavía tiene mucho por descubrir. Quizá hay algo de memoria ontogenética que está que hoy no inscripto en algún lugar. ¿Viste? Podemos descubrir el planeta, pero hacia adentro conocemos poco. En la entrevista, vos me decías recién que descubriste, y te descubriste identitariamente con Ignacio Urban, en cómo aprovechar los viajes para pensar. ¿Esto qué es? ¿Los viajes a Buenos Aires, por ejemplo? Sí. Bueno, el tiempo solo para pensar. Él tiene como 700 kilómetros, yo tenía 300 y pico de mi pueblo, Lincoln, y lo hice reiteradamente mientras era estudiante, ¿no? Y ahora, bueno, con menos frecuencia. Y es un momento, es una transición. Y la verdad que no hay mucho tiempo para la introspección, cada vez menos, ¿no? Pasan los aviones. Los aviones claro. es el no lugar de los aviones, es formidable. Claro. Uno no puede hablar por teléfono, no sabe en qué lugar del mundo está, tiene que estar con uno y mejor llevarse bien. Estás a 11.000 metros. Estás a 11.000 metros, o sea, en un espacio absolutamente invivible si salís de esa cápsula, 50 grados bajo cero, con música horrible en general, con compañeros de viaje más bien indeseables, si viajas solo, siempre. Es un buen momento para la introspección. Y en este caso, el tono introspectivo de Guido Urban se notó durante la entrevista. Sí, a mí me pareció un muchacho tímido, lo escuchábamos, ¿no? Hay una timidez, pero que no lo inhibe de la reflexión profunda, ¿no? Me parece que es alguien que se tiene muy pensado a sí mismo y que no tiene pudores de poner esa clave en público cuando es convocado y en una medida justa y armoniosa. Me parece, eso me parece un valor muy interesante. Ahora acá el otro azar que se agrega, Félix, vos no solo sos fiscal, sino que además integraste la unidad fiscal. No lo estoy diciendo por el nombre técnico correcto, pero la unidad fiscal que se ocupaba de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Sí, así fue. Bueno, eso, mira, fueron días bastante impactantes. Lo de Ignacio, lógicamente, además por ser el nieto de Estela, a quien yo conozco mucho y he tratado al igual que a sus hijos. Pero días después, la recuperación de la identidad de Ana Libertad. Sí. De Ana Libertad Baratti de la Cuadra. Yo fui a trabajar por primera vez a La Plata, en Los Cuellos por la Verdad, el 22 de agosto, mira qué fecha, del 2001. El día de la recuperación de la identidad de Ana Libertad. Sí. 2 casos de chicos nacidos en la comisaría Quinta de La Plata, un centro de tortura y sobre todo de alojamiento de desaparecidos muy importante. Nacieron en la cocina, en la mesa de la cocina de ese centro clandestino. Uno, Leonardo Fossati, que ya recuperó su identidad hace algún tiempo, y otro, Ana Libertad. Eso íntimamente para mí fue un cierre jubiloso, del gran interrogante y la gran aspiración. El primer caso que traté estaba en la agenda, el 22 de agosto del 2001, cuando llegué a trabajar a La Plata. Hace 13 años. Sí, fue el caso de Leo Fossati. Había declarado su abuela que había identificado un lugar de secuestro de personas que nunca había sido identificado, a la planta de transmisión de Radio Universidad, no de Radio Provincia, que es La Cacha, fue La Cacha, y también una de sus tías. Punto de inicio, digamos, de ese capítulo del trabajo. La verdad es que ahí uno puede ver en esos hitos, vivenciar los avances, ¿no? Si no,
hay que teorizar y hay que generalizar mucho, pero desde la experiencia personal, esos hitos son para mí comprobaciones personales de los avances. Y a partir de las vivencias o de la cantidad enorme de casos empíricos que no solo la sociedad tiene encima ya, sino que vos personalmente tenés y tuviste de esto que estás diciendo de los juicios de la verdad para aquí. Sí. O sea, si uno cuenta eso, con eso solo son 13 años de trabajo específico. ¿Fuiste sacándole punta, ahí sí, a una teoría o a una regla de la desaparición de chicos y de la supresión de identidad de chicos, digo, de la desaparición de chicos sin asesinarlos, sobre el porqué de eso en la dictadura argentina? Sí, yo creo que es hereditaria directa del nacionalcatolicismo español. Es mentira que Argentina inventó esto. Argentina no inventó esto. Esto si lo inventaron, yo creo que debe haber rastros de la apropiación de la descendencia y de la erradicación de la descendencia del enemigo desde el fondo de la historia. Nunca me volví un estudioso, aunque sí es un interrogante fuerte que tengo, que si me da el espíritu alguna vez profundizaré. Pero lo que sí es verdad es que en la España hay un libro muy conocido de 3 autores catalanes, creo que se llama Los niños perdidos del franquismo, que explica, bueno, la devastación de lo que fue la apropiación y el reseteo brutal y extremo de la identidad, a nivel de que algunos hijos de republicanos eran colocados en conventos y luego eran llevados frente a los republicanos presos para que los perdonen a sus padres, para que esos hijos convertidos en párrocos, en sacerdotes, perdonen a sus padres. Una vuelta más perversa todavía. Una vuelta más, una forma sutil y extrema, si es que se puede cuantificar en esos niveles, de la tortura. De humillación, claro. De la humillación y la tortura, ¿no? Es decir, yo corto, digamos, la impronta cultural y política que acompaña, como regla general, el linaje de una familia, sobre todo en una sociedad como era la española de esos años, y además muestro tu derrota, te la presento en el rostro de tu propio hijo, que ya no lo es desde ese lugar. Bueno, es espantoso. Eso sucedió y yo creo que cuando uno ve el sostén argumentativo de la apropiación por parte de los personajes que se animaron a hacerlo, digamos que rompieron la barrera del cinismo, estoy pensando en Camps y estoy pensando en algún momento en Viñones, en algunas charlas que se le grabaron, la sensación que tengo yo es que ahí había un soporte... Ahí había un fuerte soporte de convicciones alrededor de esto. Y me parece que también, lo de Ignacio, estoy seguro que se replicará en otras ciudades de esa escala. Allí los personajes notables de la sociedad, poderosos, tienen un discurso de autojustificación, porque esta fue una práctica, y es una práctica, de la sociedad argentina. La de la apropiación de los hijos de una clase por otra, ¿no? El intercambio de poder económico contra poder biológico. La burguesía estéril se apropia de los hijos de los pobres fértiles, y lo utiliza como para transformarlos en sus propios hijos. La práctica, fíjate vos, Martín, que la práctica de la inscripción de los hijos biológicos ajenos como propio estuvo tan masificada que en el año 71 se dictó una ley de amnistía, pocos artículos, pero era tan... 1971. 1971. No sé qué dije, perdón. No, vos dijiste 71, 1971, pero 19, no 18. 1971. Sí. Era muy corta la ley de amnistía. Decía, amnistía sea a todas las personas que cometieron el delito del artículo 138, 139 del Código Penal. Acto seguido, quien las hayan cometido ese delito tienen prioridad para adoptarlos a sus hijos. Esto es como lo que en el derecho civil se llama un título imperfecto. Mire, viene flojito de papeles, tiene la oportunidad de arreglarlo así. En la República Argentina, aún hoy, Martín, es más fácil inscribir un hijo que patentar un auto. Esto me parece que sigue hablando de cómo el derecho a la identidad es declamado, pero no está incorporado ni en las prácticas sociales ni en las prácticas de la burocracia del Estado. Los que tenemos hijos y hemos comprado autos sabemos muy bien eso. Así es. Félix, nos quedan unos minutos para ir a tu trabajo más actual, en todo caso. El tema de las drogas sintéticas y el tema de los precursores químicos en la Argentina es un fenómeno en crecimiento, es un fenómeno más peligroso que el de las drogas ilegales, cocaína, etcétera, etcétera. ¿Es igual? ¿Genera más violencia o menos violencia? ¿Dónde lo pones esto?
Los precursores químicos son insumos Sí. Para fabricar drogas o para extraer drogas, o para las dos cosas. En la Argentina están regulados, que es uno de los países que tiene mayor cantidad de sustancias reguladas y fiscalizadas, con una tarea, creo yo, de eficacia razonable. Y nos lo muestran que cada vez que encontramos precursores químicos en la Argentina, en algún laboratorio, es demasiado decir, en alguna cocina de refinamiento de cocaína, lo encontramos falsificado y rebajado. Esto es, hay una estafa de quien se lo vendió al cocinero, que en general son estructuras muy precarias todavía. Tenemos un sistema de trazabilidad que es bastante importante, ponderado a nivel mundial. Ese asunto me parece que siempre hay que estar atento, porque los precursores son elementos destinados a la industria lícita, tanto como a la industria ilícita, con lo cual el equilibrio entre el control y la liberalización o afecta a la producción en su faceta industrial legal, o relaja excesivamente los controles Sí. que debe haber sobre su posible desvío. El tema de las drogas sintéticas es otro asunto. Hoy yo vengo de Lima ahora de un encuentro sobre uno de los grupos de trabajo de expertos, no era mi caso de experto, sino fui invitado a ponerme al día un poco con el tema, y ahora hacemos una actividad aquí en Buenos Aires, sobre el grupo de trabajo de la CICAD, de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, y un grupo especial de Naciones Unidas sobre esto, y todos han dicho que las drogas, no son las drogas sintéticas, sino lo que se llama las NSP, las nuevas sustancias psicoactivas, es un tsunami con el que ningún país sabe muy bien qué hacer todavía. Y se trata, en realidad, no solo ya de la alteración, de la incorporación de una molécula o la alteración de una molécula que hace que una sustancia deje de ser esa sustancia para transformarse en otra, con una intervención de diseño, por eso drogas de diseño sobre la estructura molecular, sino ya con la sustitución de algunas drogas, por ejemplo el éxtasis, que puede resultar onerosa o de difícil consecución su principio activo, pensemos en la efedrina, el safrol, los elementos que son constitutivos básicamente de esa droga, por el reemplazo por otras, muchas de ellas drogas del sistema de medicamentos de un país medianamente desarrollado, que en un cóctel realmente peligroso, tan o más peligroso que el de aquellas drogas prohibidas, ingresan al mercado y son consumidas en la absoluta ignorancia por parte de quien las consume. En Argentina hemos tenido 3 casos que se presentaron como detección de pastillas de éxtasis, así se presentó a la opinión pública, porque los sistemas reactivos de orientación, que son por supuesto mucho más groseros que los análisis de laboratorio, y dieron falsos positivos sobre la presencia de éxtasis. Cuando se llegó al laboratorio, por suerte Argentina, que no todos los países tiene laboratorios en condiciones de afinar tanto el análisis, descubrió en algún caso, por ejemplo, que había 87 principios activos mezclados en una pastilla. Bueno, eso es lo que explica que no haya tantos reportes de muerte por sobredosis de consumo de cocaína. Y a su vez el consumidor no debe tener tanta cultura de saber cuáles son los efectos. Por supuesto. Ninguna. Por supuesto. Le pasa y se murió. Pero los muertos están, ¿eh? Los muertos de las fiestas electrónicas los tenemos todos los años. O los tenemos y no sabemos que son los de las fiestas electrónicas. Claro. Pero son chicos de clase media que entran a la guardia de un instituto privado con una X sintomatología y se mueren cuando no están ni en la franja etaria ni en las condiciones de salud para morir de un paro cardiorrespiratorio. ¿Y qué parte, Félix, es de salud pública y qué parte es penal en esto? Ningún fenómeno es penal ontológicamente. Todos los fenómenos, antes de ser penales, son otra cosa. El bautismo del derecho penal sobre los hechos es una mirada grosera que utiliza un garrote o una libreta en el cual le cobra una multa, y no tiene ninguna otra respuesta para fenómenos absolutamente heterogéneos. Yo creo que, y esto lo dice las Naciones Unidas, el fenómeno de la reducción de la oferta de las drogas como fenómeno prioritario y casi excluyente ha fracasado. Ni hablar del fenómeno de la reducción de la oferta como bajo el paradigma guerrero, sí. El famoso combate contra las México, drogas. Colombia. Como si en lugar de, más que combate contra las drogas, pensemos en cómo cuidamos y resguardamos a las personas que o tienen una relación problemática con las sustancias o ejercen su libertad. Porque todo el tiempo se está hablando de una dicotomía que es abstinencia o adicción. Y la verdad que en los usuarios de drogas el enorme campo son las personas que toman decisiones sobre alterar sus sentidos, por la razón que fuere, con el uso de determinadas sustancias que ignoran. Me parece que hay que ir, creo yo, sin prejuicios y sin cinismo y sin hipocresía,
a un modelo en el cual el consumidor de drogas tenga información verosímil, información veraz sobre qué es lo que consume. Hoy por hoy esto sucede en el mundo, en muchos lugares sucede. El desafío es que el Estado asuma también eso. Y políticas de reducción de daño. Es evidente que el uso de ciertas sustancias peligrosas es por sí peligrosas, pero los hombres usamos, parece que no nos alcanza con nuestra valija de herramientas existenciales, sí, y usamos muletas de todo tipo desde el fondo de los tiempos. Bueno, el desafío es que usemos las muletas menos nocivas y sepamos de qué se tratan esas muletas. El alcohol, por ejemplo, no suele aparecer entre las más nocivas y es, estadísticamente. Es nociva y es criminógena. Y el consumo de fármacos permitidos, ¿no? Criminógena, que es que hay más posibilidades que alguien cometa un acto violento con alcohol. Lo muestran las estadísticas, ¿no? Zaffaroni siempre habla de eso y mucha razón tiene. Digo, cuando uno ve los casos de los hechos de sangre, hay una omnipresencia del alcohol, digamos, como desinhibidor, como liberador, digamos, de determinados impulsos. Inclusive como en el caso acaban de reportar una muerte como alcohólico, estaba apareciendo los diarios hoy, digo, son temas complicados, el abuso del alcohol, que por otro lado es la bebida nacional, y aparece en la policía donde el asunto es celebratorio. Bueno, no hay una información que diga, bueno, mire, el alcohol etílico es un veneno. Ahora, usted sabrá, como enseñaba Hipócrates en adelante, que la cuestión es la dosis, es la cantidad. Si todo eso lo revestimos de es bueno o es malo, es el gran lubricante social, y si no nos tomamos un vino o no tomamos un whisky no podemos interrelacionarnos en condiciones jubilosas o de desinhibición. Bueno, el problema que tenemos no es que nos falta el alcohol, el problema es somos nosotros. Me parece que en la sociedad de consumo y en el capitalismo, que es esta enorme máquina de frustración, las drogas son el medicamento que el hombre busca contra su propia condición alienada. Félix, se terminó. Se terminó. Bien. La alienación nos ha llegado completamente. El tiempo es escaso. Gracias a vos. Gracias. Gracias a ustedes también. Lula está haciendo campaña en Brasil, sigue diciendo las frases que yo tomé algún día de él, que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es un pacto de silencio. Hasta el domingo.